Mateo 27:32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados ahí le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido o muerto se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios que nuestra fe no está fundamentada en hombres, sino en el Dios vivo, verdad? Así que no importa lo que le pase al mundo, no importa lo que le pase al hombre, nuestra fe no está fundamentada en el hombre, está fundamentada en Dios, en su palabra. Y recientemente fuimos con mi esposa Israel y caminamos el Gólgota. Miguel Esteban predicó un mensaje justo donde le jalaron las barbas a Jesús, le pusieron la corona de espinas, se burlaron de él. Ahora es una cueva porque mucha civilización ha pasado, muchos años han pasado, y son placas de tierra que estamos hablando hace 2000 años. Mucha agua ha pasado por el puente, decimos. Pero en ese mismo lugar, Esteban predicó un mensaje sobre la vergüenza que pasó Jesús. Y la noche de Jesús fue caótica, no había dormido en toda la noche. Jesús es la persona más pura, más amorosa, más limpia, más elocuente, más articulada, más sabia, más dulce, más perfecta que más ha existido, mas aún así lo crucificaron. Y Judas está en el huerto de Getsemaní, suda gotas de sangre. Para mí, yo lo dije en un video cuando estuve en Getsemaní, que para mí la victoria Jesús la ganó en Getsemaní porque decidió morir. Él entendió que el Padre no iba a pasar esa copa de él, sino que tenía que enfrentar los hechos. La cruz fue un trámite, porque Jesús decidió en Getsemaní morir y entregarse. Por eso la cruz, aunque dolorosa, ya le había tomado la decisión. Judas viene y lo entrega por 30 piezas de plata, le da un beso,
Algo que me impresiona de Judas es que Judas escuchó todos los sermones de Jesús. Estuvo en todos los sermones de Jesús. Judas nos demuestra a todos nosotros que quien te besa y te abraza no realmente te ama. Ahora, Judas jugó una pieza fundamental en la vida de Jesús, porque sin Judas, creémoslo o no, no hubiera habido crucifixión. Pero Judas fue el instrumento de la crucifixión que Dios usó para llevarlos. Y nosotros fuimos ahí a la enlosada que se llama en la Biblia, ahorita en Israel, donde repartieron las suertes sobre los vestidos de Jesús. Repartieron suerte sobre... Y estuvimos en el Gólgota, y sí, realmente es una calavera. Y era afuera, y Jesús le tocó caminar un montón hasta llevar esa cruz. O sea, fue una noche tremenda. Y ese viernes fue horrible, porque viene de él desde el sábado. Ahora, lo más que me aterró cuando estuve en Israel es que Jesús alimentó a 5,000. Después de alimentar a los 5,000, solo 500 le siguieron. Cuando estuvo en Getsemaní, tuvo 12 discípulos, pero solo 3 estuvieron con él en el momento de más angustia. Y solo uno de los 12 estuvo en la cruz, que fue Juan. Lo que me dice a mí, que entre más te acerques a la cruz, menos es la multitud. Pero Jesús tenía que pasar por ello. Y la muerte, muchos dicen, bueno, lo crucificaron, gracias a Dios por la película La Pasión de Cristo, porque muestran realmente todo el efecto de la crucifixión de Jesús, lo que implicaba. Y quiero leerle lo que médicamente significaba, porque la crucifixión implicaba mucho más que ser colgado en un árbol, una cruz, de un poste. Generalmente comenzaba con el azote al individuo el día anterior, la flagelación, y era con un látigo de corta longitud, hecho por un profesional conocido como lictor, que realizaba la tarea hábilmente, arrancando la piel de la víctima con cada golpe. Y la razón es que estos látigos tenían pedazos de hueso, piedra y metal amarrados en la punta para aumentar su terrible efectividad. También existía un tipo de látigo que se llamaba escorpión, cuyas puntas tenían ganchos, y el propósito era enroscarse en la víctima, en el dorso de la víctima, y al ser jarado por el lictor, por el verdugo, traerse un pedazo de piel. Lo que hacía entender que cada vez que Jesús era latigado, se le veían las vísceras de su cuerpo. Luego se le escoltaba al lugar donde iba a ser crucificada, en el caso de Jesús, a Gólgota, y si era capaz de hacerlo, la víctima debía cargar la viga en que posteriormente se la ataría o clavaría. Pero los horribles azotes que Jesús recibió lo dejaron tan débil que no pudo llevar su propia cruz, y un transeúnte llamado Simón tuvo que hacerlo por él. Al llegar al Gólgota, los verdugos tiraron a Cristo al suelo para clavar sus manos y pies a la cruz, que luego aseguraría en una estaca vertical. El dolor que Jesucristo sufrió durante su crucifixión fue insoportable. Sus heridas sangraban incesantemente y es muy probable que le costara respirar. Mientras tanto, los espectadores de su sufrimiento se burlaban de él. Los soldados romanos echaban suerte sobre quién se iba a quedar con su ropa. Y en un artículo de la crucifixión, del punto de vista médico, dice lo siguiente, que al empurajarse Jesús hacia arriba para evitar el tormento, el estiramiento, porque lo tenían que estirar, ¿verdad?, colocaba todo su peso sobre el clavo que atravesaba los pies. Y nuevamente se producía una agonía del dolor ardiente al desgarrar el clavo, los nervios que entre los huesos metatarsianos de los pies. En este punto se producía otro fenómeno. Al fatigarse de los brazos, las grandes oleadas de calambre le pasaban por los músculos, engarrotándolos con un profundo dolor pulsante que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de impulsarse hacia arriba para coger aire. Al colgar los brazos, los músculos pectorales, grandes músculos del pecho, se paralizaban y los músculos intercostales, pequeños músculos en las costillas, no podían actuar. Se podía inhalar aire a los pulmones, pero no se podía exhalar. Jesús luchaba por elevarse para tener una bocanada de aire al final,
finalmente el nivel de dióxido de carbono en los pulmones y el torrente sanguíneo aumentaba y los calambres se atenuaban parcialmente y esto fue una agonía incesante hasta que murió. Ahora, fue atroz, fue horrible. La razón fue entonces por qué lo hizo. Muchos me dicen, cuando yo toco este tema, es que yo les enseño a ellos que Jesús tomó nuestro lugar. La Biblia es clara en el libro de Romanos que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Por qué nosotros no somos buenos? ¿Por qué dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? ¿Por qué dice Dios estas palabras? Si yo nací de mis papás, el problema es que estamos pagando una deuda de nuestros antepasados Adán y Eva, ¿verdad? Y esto no parece justo. ¿Cómo así que voy a terminar pagando lo que unos sujetos que no conocí tienen efecto sobre mi vida? ¿Por qué voy a terminar pagando todo esto? Te voy a explicar de dos maneras. Cuando se va a la guerra, los soldados pelean contra el otro país. Pero cuando su país es bombardeado, las bombas que caen sobre ese país matan a todos. Matan a los militares, matan a los civiles, matan a todo el mundo, ¿verdad? El pecado hizo de esto un lugar malo. Después de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, quedaron bajo la influencia y mando del diablo. Y no solo ellos, sino toda la humanidad de ahí para abajo. En la misma manera que los niños esclavos, no sé si me explico, los niños de un esclavo también pertenecen al dueño del esclavo, así también todos los descendientes de Adán pertenecen a nuestro enemigo el diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, en otras palabras, le entregaron su señorío al diablo. Se hicieron esclavos del pecado del diablo y toda su descendencia igual. Y si tú miras en la antigüedad, cuando había esclavitud, todos los esclavos eran de su amo y los hijos de los esclavos terminarán siendo sus amos. Por ejemplo, yo no pedí nacer en Cartagena. Mi papá y mi mamá se enamoraron en Cartagena, tuvieron 4 preciosos hijos, el más lindo era yo, por supuesto. Yo no tuve nada que ver allí, pero su decisión afectó mi nacionalidad. Lo mismo, la decisión de nuestros padres Adán y Eva afectaron nuestra condición espiritual. ¿Están ahí? Si a mí me dicen, yo quiero ser en Suiza, Estados Unidos, países así que uno dice, bueno, mejoraría uno la raza, digo yo. Pero no fue mi elección. Yo no escogí nacer en Colombia. No tuve el derecho de escoger de esa decisión. Mi papá y mi mamá decidieron dónde y cuándo iban a nacer. De la misma manera, toda la humanidad nacimos bajo el dominio del diablo. La muerte de Jesús le dio la oportunidad a todos ahora nosotros de escoger un camino diferente al que tomó Adán y Eva. Pero Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Jesús tomó nuestro lugar allí, muriendo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Algo que me encanta de Jesús es que tomó nuestro lugar. En Isaías 53 lo leía Hans. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por cuya herida fuimos nosotros curados. Después Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estábamos malditos, mis hermanos. Todo aquel que nace de papá y mamá es maldito. Aunque sea un bebé inocente, puro, que por supuesto va al cielo porque no tiene uso de conciencia, pero cuando venga el uso de conciencia, el pecado de su generación se le va a manifestar. ¿Me están entendiendo? Y todos nosotros necesitamos un Salvador. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. ¿Están entendiendo? Ahora, Jesús tomó lo tuyo. Mucha gente dice, ¿cómo Jesús dijo en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. Esa es la peor oración que pudo haber hecho Jesús. ¿Por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Si Él es el Hijo de Dios. La razón es que Él estaba identificándose contigo. Él se volvió como uno de nosotros.
Jesús tomó tu lugar. Jesús estaba tomando el lugar que tú eras. Se identificó contigo en la cruz, en el sufrimiento en la cruz. Él se volvió lo que tú eras. Por eso dijo Elí, 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 lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Él se identificó con toda la humanidad. Él se identificó con todos los pecados. Él se sintió tan perdido para identificarse contigo tal como estamos perdidos. Porque nosotros estamos sin Dios y sin ley, dicen las Santas Escrituras. ¿Están conmigo? Y Jesús se hizo pecado. No cometió pecado, pero hizo pecado. La Biblia dice en Corintios 5:21, porque al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que pudiéramos ser la justicia de Dios en él. Jesús tomó tu lugar. Jesús se identificó con lo que tú eras. Jesús se volvió pecado por ti. Y te digo algo, aunque tú no estabas en la cruz, hace 2000 años en ese Gólgota, sí estabas presente. Porque la Biblia dice, y se me lo muestra en Gálatas 2:20, dice, yo ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Hoy vamos a ir a la cruz todos. Todos vamos a ir a la cruz. Y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo ¿qué? Por mí. Pero lejos está de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que Cristo tomó tu lugar, se volvió lo que tú eras. Jesús hizo pecado por ti. Nosotros fuimos crucificados con Cristo. Todos nosotros. Él nos estaba representando a todos nosotros. Él no estaba muriendo solo. Él estaba identificándose con todos los pecados desde la primera persona que nació hasta el último que iba a existir. Oh, yo no sé tú, pero yo le estoy dando gracias a Dios por la salvación. ¿Y sabes qué? Cuando Él murió, yo morí. Yo morí al mundo. Cuando Él expiró, yo también. Todos nosotros nos fuimos. A mí lo que más me agrada es que todos los reyes de la tierra en la historia siempre mandan a su pueblo a morir por ellos. Solo uno mandó a su rey a morir por el pueblo. Jesús. Y me encanta de Jesús. Por eso estos temas a mí me apasionan mucho, porque Jesús no tuvo títulos, pero le decían maestro. No tuvo siervos, pero le llamaron Señor. No tenía medicinas, nunca las usó, pero le llamaron el sanador. No tuvo ejércitos, pero hizo temblar a reyes. No tuvo victorias militares, pero conquistó el mundo. No cometió ni un crimen, pero lo crucificaron. Fue sepultado, mas vive hoy. Ahora, yo quiero que te imagines el Jesús que caminó sobre el agua, que levantó a Lázaro, que hizo todos los milagros, ¿verdad? Que con los discípulos se sentían tan a gusto, de una manera u otra es quitado. ¿Tú te imaginas la frustración, el dolor, el miedo, la desilusión, la confusión, la desesperanza? Que se te vaya la vida de un ser que era Dios mismo caminando aquí sobre la tierra. Era inaudito. ¿Qué ibas a hacer tú sin Jesús? ¿Qué iban a hacer los discípulos? ¿Tú te imaginas? Muchos dicen que se alejaron, pero ponte en lugar de ellos y te daría pánico. La desilusión tan grande. Entonces todo lo que predicó y murió ahí en la cruz, todo lo que dijo y el poder, y ni él pudo salvarse. Y es por eso que lo injuriaba. Mire, ahí están esos discípulos. ¿Dónde está tu rey? Bájate si puedes. Y se burlaban de él. Bájate si puedes. ¿Dónde está tu rey que te va a salvar? ¿No eres que era el salvador del mundo y que Dios todopoderoso y que tú destruirías este templo y lo armarías en 3 días? ¿Dónde estás tú? Y se burlaban. Y así se nos burlan de nosotros, porque todos nosotros pasamos por viernes.
pero domingo viene. Dije, domingo viene. Dije, domingo viene. Y dice la escritura que acabamos de leer que el sol se oscureció. La misma creación que Él la creó, el sol no podía ver a su creador siendo humillado de esa manera. Era horrible. Y dice que se partieron las rocas, los muertos se levantaron de las tumbas. Miren ese poder, lo que su muerte trajo vida. Yo me imagino a Lázaro, tú te imaginas a Lázaro, pero si Él me resucitó a mí y ahora está muriendo Él. ¿Tú te imaginas el sábado tan tremendo que tuvieron esa gente? ¿Y ahora qué hacemos? Se nos fue la esperanza, se nos fue la fe. No tenemos maestro, no tenemos Dios, no tenemos a nadie. ¿Tú te imaginas el sábado? ¿Para qué recordar milagros? ¿Para qué recordar la alimentación de los 5,000? ¿Para qué recordar que sanó a tanta gente, al endemoniado Gadareno? ¿Usted se imagina la confusión el sábado? Se aclaró con la victoria el domingo. Yo no sé si tú estás en un viernes oscuro o en un sábado tenebroso, pero tu domingo viene. Tu domingo viene. Mis hermanos, mis hermanos, mis hermanas, escúchenme. Dios es especialista en cambiar tu situación en 3 días. Alguien dígame amén si está entendiendo. De tu crucifixión vas a pasar a tu resurrección. Oh, los cristianos no perdemos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Me encanta la cruz por eso, ¿sabes? Amo la cruz. Solo Dios es especialista en volver muerte y crucifixión en resurrección. Todo cambia en 3 días. Hace mucho tiempo atrás hay una canción muy famosa que decía que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Falso. Para subir al cielo no necesitas una escalera, necesitas una cruz. La cruz de Jesús. Y esa cruz es la que nos abrió el camino. Esa cruz que todo el mundo pensaba que se acabó todo. Como se le fue el mundo a la gente. Yo me imagino que ni oraron el sábado. Yo me imagino que nadie, de hecho, todos los pescadores que Jesús había sacado de las redes volvieron a pescar. Esto se acabó. Ya sí, Él multiplicó los panes y los peces, pero eso que no sirve si se murió. ¿De qué nos sirve si se murió? Y Jesús un día se pone, sin que lo descubrieran, le dice a los que están allá pescando, porque volvieron a sus negocios, dejaron la fe tirada, dejaron el cristianismo al lado. Eso es puro emoción, nos emocionamos, estábamos siguiendo un man loco, un profeta loco que nos engatusó, era un mago, qué sé yo, y se fueron a pescar y no pescaban nada. Y Pedro volvió a sus andanzas, tirado al desastre, en la inmunda, se volvió al mundo Pedro. Y por allá, en la orilla, alguien que le dije, hijitos, ¿han pescado algo? Yo me imagino que Pedro, yo dice, pues no ves que no hemos pescado nada, hombre. Y le dice Juan, oye, ¿no se te parece ese a...? No, estoy loco, ya yo he dicho psiquiatra, ya Jesús se me está apareciendo otra vez. Pero ese se parecía. Yo conozco esa voz. Pedro, dime la verdad, que ese, ¿no se te parece al que se te llamó cuando te llamó sobre las aguas? No, ya se murió. Y Juan le insistía, es él. Dice la Biblia que no estaban muy hondo, ¿verdad? Pero todos entendieron que el maestro estaba ahí. Y lo más curioso de toda esta historia es que Jesús estaba asando un pescado, tenía un fuego. Y Pedro ve el fuego
y se acuerda del fuego donde lo negó. Ustedes no le dan gracias a Dios que en la cruz Él perdonó todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras rebeldías. Y no le recriminó después, simplemente come, Pedro. Muchas religiones pueden argumentar con la nuestra. Los mormones tienen un libro, tienen templos, tienen seguidores. Los testigos de Jehová tienen libros, tienen templos, tienen seguidores. Los Hare Krishnas tienen libros, tienen seguidores, tienen templos. Los musulmanes tienen libros, seguidores y templos. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los cristianos? Igual tenemos templos, tenemos un libro y tenemos seguidores. Entonces, ¿es una religión más? No. La única diferencia es que Mahoma, Buda, Hare Krishna, todos están muertos. Solo Jesús resucitó de los muertos y a la diestra está. Ahora te voy a decir algo más. Ningún hombre en la humanidad jamás murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, solo Jesús. Nadie ha muerto jamás por los pecados de la humanidad, solo Jesús murió por los pecados de la humanidad. Por eso nosotros no le llamamos al cristianismo como el budismo, el islamismo. Le llamamos cristiandad, porque la cristiandad no es una religión, es una relación con un redentor que vive. Porque ¿de qué sirve una fe viva con un redentor muerto? Cristo resucitó de los muertos. Y yo no sé qué noche oscura estés pasando y de pronto es tu viernes, pero tu domingo de resurrección viene. Tus sueños van a salir adelante. Dígame amén si está entendiendo lo que Dios le quiere decir aquí. Sin cruz no hay resurrección. Ahora, Jesús no murió para hacer un camino, otro camino o un buen camino. Jesús murió para ser el único camino al cielo. El único camino al cielo. Nadie ha podido entender el hecho cuando Jesús caminaba en la vía dolorosa que María Paula y yo caminamos ahí. Justo, tal cual, la misma recorrimos y sentimos la presencia de Dios ahí en Israel. Y estaba tan agotado que se le cayó la cruz. Usted sabe, yo nunca había entendido por qué Jesús se le cayó la cruz. Es el Hijo de Dios fuerte. Y Simón de Cirene tuvo que ayudarle. La razón por qué Él se estaba identificando con todos nosotros. Él se le cayó la cruz porque Él sabía que a ti y a mí a veces se nos cae la cruz. Y no queremos caminar con Él. Y cuestionamos de su amor y lo dudamos de su amor. No dudes del amor de Dios. No dudes del amor de Dios. No importa lo que esté pasando, no dudes del amor de Dios. El amor de Dios está plasmado en esa cruz. Mira la cruz. Mira a Jesús muriendo en esa cruz. ¿Qué más amor hay que dar la vida por sus amigos? Jesús lo dio todo por nosotros. Y te quiero decir algo. Jesús no sufrió la horrenda muerte de cruz para que nosotros estemos renunciando o claudicando. Él murió para que tuviéramos vida y que tuviéramos en abundancia. Él murió para salvar nuestras almas. Oh, mis amados hermanos, yo le doy gracias al Señor por la cruz. Yo no sé si tú estás amando, porque cada vez que van en la cruz yo me emociono por ese hecho, ¿verdad? Me emociona el hecho. Pero fíjate, aún así, dice la Escritura, que las piedras se quebraron. El sol se oscureció. Hubo un gran terremoto. Las tumbas se abrieron. Porque en ese momento le estaba quitando al que tenía las llaves del imperio y la muerte, a Satanás, su poder. ¿Sabe por qué no se resucitó el sábado? Porque él estaba el sábado, que era el día de reposo, diciéndole a Satanás: eso es todo lo que tú tenías contra mí.
Yo me imagino que los demonios estaban felices. Le ganamos, lo matamos, le ganamos. Pero déjame decirte que no se termina hasta cuando Dios lo termine. Dije, no se termina hasta cuando Dios lo termine. Si lo que te está pasando no es bueno, no es tu final, porque todo final en Dios termina bien. Es como Eva. Eva se le prometió que en Génesis 3:15, que su simiente heriría en el calcañal a la simiente de Satanás. Pero se quedó sin dos hijos. Se quedó sin Caín y sin Abel. Pero ella volvió a creer en Dios y tuvo otro hijo que terminó siendo descendencia en Jesús y que sí se cumplió la profecía. Así que yo no sé qué palabras te han dicho o qué promesas te han dado y se han todas derrumbado. Dios nunca miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Y Dios va a cumplir todo propósito en ti. A pesar de la muerte de Abel y la desaparición de Caín, sí hubo otro hijo que Eva y Adán tuvieron. Y ese hijo, Set, fue el que le dio la capacidad de ser en la genealogía o de estar en la genealogía de Jesús. A Jesús no se le pierde nada. El cielo siempre gana. Dice la Biblia que que vivamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cielo siempre gana. Ahora yo miro la cruz y digo, ¿por qué la gente escoge el infierno si Jesús pasó al infierno para que nosotros no fuéramos a Él? Te digo algo, nadie escoge nacer la primera vez de papá y mamá, es una decisión de ellos, pero sí escogemos nacer la segunda vez. Y tú tienes hoy que escoger nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacemos una vez de papá y mamá y llevamos esa herencia maldita de todo lo que te expliqué de Adán y Eva. Pero cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, cuando tú le reconoces como tu Señor y Salvador, cuando te identificas con Él, cuando dices, sé que lo hiciste por mí, sé que yo debí estar allí en vez de tú en esa cruz, pero más lo hiciste por mí, me libraste de la muerte, del pecado, de la maldición. Cuando tú lo recibes por invitación, por decisión, entonces las cosas en tu vida van a cambiar. Y en esta hora, yo quiero que toda aquella persona que viene por primera vez y que de pronto nunca ha entendido el porqué de la cruz, el porqué fue necesario, el por qué Él tuvo que pagar tanto sufrimiento, lo hizo para que tú y yo no lo pagáramos. Lo hizo para que tú y yo no fuésemos al infierno. Lo hizo para salvar nuestras almas. Porque el pecado entró por un hombre, la muerte entró por un hombre y la vida tenía que entrar por otro hombre. Por eso en sus propios términos Jesús, en sus propios términos, los términos del diablo como hombre, ungido por el Espíritu Santo, dejando sus privilegios celestiales, fue que venció al diablo en la cruz. Y aunque sufrieron los discípulos el desamparo, la soledad, la orfandad, el domingo resucitó de entre los muertos y se levantó, caminó, anduvo. Y un día me pregunté, y esto conmovió mi corazón, ¿cuál fue el sacrificio en sí? El Padre sabía en su santa potestad de que Jesús iba a vivir y resucitar el tercer día. Así que yo no creo, siendo Dios, que le iba a extrañar. El Espíritu Santo sabía que iba a resucitar al tercer día. Entonces, ¿será un sacrificio de 3 días lo que le pasó a Jesús? No. El sacrificio es este. Cuando tú vas al cielo, dice la Biblia, que este cuerpo, en la muerte, los cristianos, nacidos de nuevo, tenemos un mejor cuerpo. Esto corruptible se viste de incorruptibilidad. Esto mortal se viste de inmortalidad. Eso va a suceder en el rapto, pero los que se van antes, ¿verdad?
tienen esta experiencia, se van con un nuevo cuerpo. Pero en el cielo, la única persona que llevará cicatrices es Jesús. Y no la llevará por 3 días. Mientras tú aplaudes y haces este ruido porque tus palmas están cerradas, Jesús, sus aplausos en el cielo no tienen ese efecto. Porque sus manos van a estar agujereadas, su costado traspasado y su pie traspasado. Mientras tú tienes tus manos completas y tus pies están sanados de los uñeros, te vas a tirar los pies de un hombre que tiene el pie hueco. Y que no lo tiene mientras tú llegas, sino que va a pasar siglos de los siglos de los siglos por la eternidad de la eternidad, con sus manos agujereadas, su costado traspasado y sus pies agujereados. A Él le costó su cuerpo tu salvación. Y eternamente será un recordatorio. Dice la Biblia que cuando el soldado, por acelerar su muerte, le metió una lanza en su costado, ¿salió qué? Agua y sangre. Jesús fue tan bueno que no solo derramó sangre, sino también agua. El costado tiene una significancia muy tremenda, porque cuando Dios durmió al hombre, Adán, de un costado sacó a Eva, la mujer. Cuando Jesús estaba en la cruz, de un costado nació la iglesia. Él dio su vida por la iglesia. ¿No crees tú que debemos ser discípulos de nuestro Señor y estar eternamente agradecidos? Él es el testigo fiel y verdadero. Cuando llegues al cielo, tu cuerpo va a estar perfecto. Si muriste de cáncer, no vas a tener cáncer. Si tuviste imperfecciones, vas a estar perfecto. Y te acercas y lo ves a Él con sus manos traspasadas. Y si te quieres adentrar al altar, porque allá el tabernáculo te existe, vas a ver la sangre rociada de Él sobre el propiciatorio. La sangre que habla más que la de Abel. Y por esa sangre es que tú y yo ahora vivimos. No vivimos en esta vida, porque todo el mundo también vive, sino que realmente vivimos, porque el que no tiene a Cristo no vive, sobrevive. Pero el que tiene a Cristo sí realmente vivió. Por eso yo le digo a ustedes que estamos pasando este viernes, la peor tragedia no es morir. La peor tragedia es morir sin Cristo. Es pasar a la eternidad sin Él. Esa es una tragedia. La peor tragedia en esta vida es creer que tú tienes un propósito mayor que el de Dios por el cual vivir esta vida. Te equivocas. El propósito por el cual Dios te creó fue para que vivieras para Él, lo amaras y le sirvieras todo el resto de tu vida, así como Él se vino a servir a ti por ti en la cruz. Y déjame decirte bien claro, la cruz no es para colgársela aquí, ni para ponerla en la puerta. La cruz es para cargarla todos los días en la vida. La cruz es para mirar y hacer las obras que Él hizo, predicar su mensaje, hablar de Él. De nada te sirve llevar la cruz aquí como collar o aquí en la muñeca o colgado en la puerta, eso no sirve de nada. La cruz es para cargarla. ¿Cuál cruz? El que quiera seguirme a mí, tome su cruz y niéguese y síganme. Queremos agradecerte por haber sintonizado este programa a través de este canal y no queremos terminar sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. La Biblia dice que para un día ir al cielo hay que primero creer
y segundo, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Así que si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo: Señor, te doy gracias por este día. Yo hoy reconozco que he pecado y necesito un Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Jesús, hoy confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Si acabas de hacer esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Y quiero pedirte que sigas sintonizando este canal. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te voy a invitar que lo hagas. Es Miguel Arrázola, para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que tu vida pueda ser completamente transformada. Dios te bendiga grandemente.